Buenos días. Marcos 6, del 7 al 13. Del Evangelio de hoy. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Jesús les dijo: Lleven sandalias, pero no 2 mudas de ropa. Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. Aprendíamos hace unos días sobre la diferencia entre ser seguidores de Cristo, ser discípulos del Maestro o llegar a ser apóstoles del Señor. Aquellos a quien Jesús envía a proclamar su palabra, a dar a conocer el reino de Dios y a comunicar las buenas nuevas en cuanto a nuestra liberación, redención y salvación de la muerte y la esclavitud del pecado y el maligno. Aceptar esta encomienda de Jesús conlleva que la persona tenga mucho amor, mucha paciencia y mucha humildad. Amor, porque se necesita mucho amor para hablar de Cristo a los demás. Y es un hecho que el amor que una persona pueda tener por sí sola nunca será suficiente. Se necesita que la persona haya recibido el amor de papá y convertirse en un mero conducto de ese amor y entonces darlo a las personas que le rodean de tal forma que la persona hable del amor de Dios y no del propio, que nunca será suficiente, pero el de Dios sí que lo será. Paciencia, porque la persona que decide llevar la palabra del Señor a los demás debe ante todo recordar en todo momento, todo el tiempo que a ella le llevó su proceso para empezar a tener un poco de fe, que a la vez le permitió empezar a creer y de esa forma, empezar con su proceso de conversión. A veces quisiéramos que las personas que nos escuchan cuando les hablamos de Dios y de su amor y misericordia, se convirtieran, como por ahí se dice, que dieran el pablazo, en referencia a la conversión inmediata de Saulo a Pablo. Pero esto último no sucede tan frecuentemente como lo deseamos. Así que la persona, al recordar y estar consciente de todo el tiempo que le llevó a ella ser cristiana, deberá de demostrar la misma paciencia con aquellos a quien pretende llevar el mensaje. Humildad. Se necesita muchísima humildad para que, en todo momento, la persona entienda que no es a ella a quien rechazan aquellos que no la reciben, no la escuchan y hasta se burlan de ella. No, no es a la persona. Es a Dios mismo a quien están rechazando y burlándose de él. Por esto, Jesús hoy nos invita a sacudirnos el polvo de los pies, simplemente en señal de testimonio de ese rechazo que esas personas hacen en contra de Dios. La falta de humildad puede fácilmente llevar a la persona a confundirse y a pensar y sentir que es a ella a quien están rechazando, y no darse cuenta que ella es, solamente, un mensajero de papá. Que tengas un excelente día en el que si te decides a ser apóstol del Señor, lo hagas con amor, paciencia y humildad. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.